Se llama María Mediavilla. Hola María, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas Bien, muy tardes. bien, te damos la bienvenida. Bueno, Estamos muchísimas gracias. súper complacidos, re contentos, porque tenemos tantas preguntas para Qué hacerte. bueno, me alegro. Sí, porque la verdad que en tiempos como hoy, medio como que de alguna manera el veganismo está de moda y muchos adolescentes, muchos chicos entran en esa línea de alimentación y es bueno Sí, informarnos, ¿no? Aparte hay todo como una cosa de que hay mucha gente que está a favor y mucha gente que está en contra y sobre todo también a nivel nutricional, ¿no? Mismo los profesionales de la nutrición, ¿es así? sí. Mira, lo primero que te quería comentar es que en Sí, realidad el veganismo es un movimiento, es una sí, filosofía de vida que tiene como principio, el primer principio que tiene este movimiento cuando nace es el evitar el maltrato animal. claro. Digamos que es un movimiento que boga por los derechos animales. Después es cierto que también hay miles de estudios que están hablando de los beneficios de la alimentación basada en plantas o más rica en frutas y en verduras, como Claro, por ejemplo en cuanto a estudios científicos en relación a la disminución de, por ejemplo, de cánceres o de cardiopatías eh, o de enfermedades crónicas, por ejemplo, como la diabetes. Eso es como, digamos, lo más importante o lo más interesante de empezar a aclarar. claro, sí, sí, Eh, sí, me parece fundamental. y vos Este, fíjate que en la Argentina la primer causa de muerte es la cardiovascular y en el mundo 17,9 millones de personas mueren por cardiopatías. Entonces, un estudio, por ejemplo, de la Journal American Association habla que la dieta vegetariana o vegana se asocia a la disminución de la hipertensión arterial. claro, Y, por ejemplo, la mitad de las muertes por infarto de miocardio se asocian a una ACV y a diabetes tipo 2 y en relación a la alimentación. O sea que cada vez se sabe muchísimo más sobre alimentación y sobre la relación con enfermedades. claro, O sea que más allá de que sí, que está de moda y que hay todo un movimiento, sobre todo de los jóvenes, hay claro. muchas investigaciones a nivel de salud, cada vez Sí, hay sí, más. sí. De eso no tenemos dudas. De hecho, hay desde hace bastante, ya creo que hace ya más de 10 años que se publicó un libro que se llama The China Study, que habla, Vos sabés que vos sí, decime, ese libro, que justo sí, también quería hablar de ese libro, que es el estudio sí, de China, sí. para mí es el estudio más importante de nutrición porque es de 20 años, o sea, un Sí, y estudio el te prospectivo iba a de decir 20 justamente eso, años. 20 Qué años bueno, y el sí, epidemiológico más importante porque se hizo más sobre importante. la población china y una población que es muy parecida genéticamente, que eso es muy valorable también, ¿no es cierto? Súper importante. Vos sabés que este estudio fue dirigido por el doctor Colin Campbell, Sí, se asoció en realidad con la Universidad de Oxford y con la Academia de Medicina de China. Fueron tres grupos muy importantes y se comparó la alimentación de los chinos rurales, sobre todo, con la alimentación de Estados Unidos durante 20 años. sí, sí, Y en realidad, digamos, lo que se vio es que los índices de obesidad y de niños con diabetes en Estados Unidos crecía a lo largo del tiempo y de cáncer, y los chinos tenían índices bajísimos. Entonces, sobre todo, también se investigó en el estudio de China el tema del cáncer de mama, que es un tema recontroversial, y vieron que la caseína, que es una proteína de la leche de vaca, estaba fuertemente asociado al cáncer de mama y al cáncer de próstata y de ovarios. Es muy interesante porque los japoneses y los chinos tienen un consumo bajísimo de lácteos y tienen el índice más bajo de fractura de cadera versus Estados Unidos, que tienen los índices claro. más altos de fractura de cadera, y ellos, por ejemplo, a veces almuerzan hasta con un vaso de leche. Entonces, cada vez empiezan a haber más estudios prospectivos comparando, por ejemplo, Estados Unidos con países como China, como Japón, que se alimentan casi todo de cereales integrales, de frutas, de verduras, de legumbres, de semillas. Sí, María, yo Es creo es que súper interesante. comparando, es súper interesante el estudio de China, aparte me parece que el hecho este de ir provincia por provincia, también Provincia comparando por las provincia. incidencias No, oncológicas, no, eso, es un estudio enorme, sí, sí. sí,
No, Otra cosa que se estudió que se vio en ese estudio es el tema de los nitritos, sí, que está en las carnes animales, por ejemplo, en los chacinados, en las carnes más todo lo que es fabricadas, embutido. todo lo que es embutido, Sí, y el tema en asociación al cáncer, sí, y el tema de los edulcorantes también, porque vos viste que hubo un momento, sobre todo en la Argentina, que fue furor el tema de los edulcorantes, y cada vez los estamos tratando de eliminar más, porque hay miles de asociaciones con cáncer y edulcorante. sí. Y hay también las últimas asociaciones sobre cáncer y insulinoresistencia, que es también muy interesante. Sí, sí. El tema puntual de los edulcorantes creo que fue un momento que fue un boom y hoy sigue. O sea, Sí. la gente todavía sigue con la cabeza Mira, de consumir todo bajo en vos sabés azúcar que, creyendo que es sano, ¿no? Me vos parece sabés que que es muy todavía falta. interesante, sí, vos sabés que es muy interesante, porque por ejemplo en mi consulta yo he atendido a muchas personas con diabetes que le echan el chorro del edulcorante al termo de mate, Claro, ¿viste? sí, Y sí. que consumen, Vos no se estás dan en cuenta. Córdoba aparte. En Córdoba Yo son estoy de en mate Córdoba, dulce, ¿no? son de Sí. mate dulce Los mucho, patagónicos me aunque parece más cada, que somos más del mate amargo, ¿eh? qué bueno, ¿No? porque Sí, igual me parece que eso está buenísimo, el mate amargo, sí. porque este uso Ustedes del son más chorro de... yuyeros, mate más yuyo, más caliente y más dulce, me parece. Ah, mira, ¿Eh? está bueno. No sé, comparado me parece que Sí, sí. y Decime. sí, y ¿qué pasa? Que la persona, yo lo he visto mucho en el consultorio, que hay personas que por más que están haciendo un cambio alimentario, siguen usando megadosis de edulcorantes y los niveles de glucosa en sangre siguen elevados. Claro. Y me he pasado con varias personas de empezar a desintoxicarlos del edulcorante porque es súper adictivo y empiezan a bajar los niveles Qué importante de esto que decís, glucosa. ¿no? Recalcar que es adictivo. Uno cuanto más consume, más Pero quiere. vos sabés que está asociado el edulcorante al consumo después adictivo de dulces durante el día. Genera Claro, adictividad papilar, digamos. claro. El umbral de la papila se empieza a hacer cada vez más adictivo y la persona necesita cada vez más moléculas dulces. En Sí, cambio, cuando sí. nos empezamos a desintoxicar de lo dulce, del edulcorante, cada vez necesitas menos. ¿Pasa parecido como viste con la sal? Sí, sí. Bueno, la cuestión es que la persona que se desintoxica del edulcorante empieza a bajar los niveles de glucosa en sangre y de insulina. Hay muchos estudios científicos sobre esto. Aparte Es de esto súper interesante. no, esto que estás mencionando con el tema también de la comparación con la sal, está de alguna manera también probado, ¿no? El hecho de que Está súper probado. el paladar uno lo acostumbra. Cuando uno deja de comer mucho dulce, Sí. tiene la conducta por un tiempo, entonces después ya es como se vuelve más resistente a lo dulce, no es Vos tan... sabés que a mí me ha pasado en mi experiencia personal de dejar de consumir azúcar y reemplazarla por azúcar mascabo, que es lo que yo recomiendo, incluso bajar la cantidad de azúcar mascabo en un café y después tomar el café amargo y cuando me lo han dado sin querer con azúcar lo encuentro dulcísimo. Horrible, Y claro. eso, claro, y eso le pasa a todos los que vamos dejando los Sí. azúcares refinados de a Yo, poquito. yo Es puedo dar como, fe de eso. No sé si sí, tanto, siempre fui de los amargos, pero la verdad ¿viste? que sí. Es como que uno le va Sí, y entrando eso, a una resistencia, igual que con los claro, procesados. eso es porque baja el umbral de lo dulce a nivel papilar. Necesitas Claro, menos para sentirla. Sería como, digamos, si lo hablamos en criollo, necesitas menos y sentís más. claro. María, contanos un poquito. La verdad que esta charla está siendo muy interesante por todos los datos que ya nos has vertido. Ay, Pero qué bueno, vamos, me sí, alegro. me encanta, ¿no? Vamos a definir un poquito lo que es veganismo, porque para entrar a, digamos, a poner un poco de luz en el tema, porque esto de que hablábamos de que si era moda o no era moda, en realidad es moda cuando cierta parte de la población lo toma por un tiempo, no está muy fundado, digamos, no está tan sustentado filosóficamente, lo lleva adelante por un tiempo y después lo deja. Pero Claro. pero hay un montón En de gente, realidad, como vos me comentabas, ¿no? Que hace desde mucho tiempo que lo está haciendo y es una filosofía de vida. La lo pregunta mía, importante, la sí, pregunta decime. mía va encarada para este lado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es ser vegano? ¿Cuál es la diferencia a nivel alimentario entre un vegano y un vegetariano? Está buenísima esa pregunta. La persona que es vegana no consume nada que sea derivado de origen animal.
En cambio, el vegetariano, dentro de las líneas del vegetarianismo, están los lácteos vegetarianos que consumen lácteos, claro. los lacto-ovo que consumen lácteos y huevos, digamos. El veganismo, por eso te vuelvo a decir, es un movimiento que tiene como bandera los derechos de los animales. El amor a los animales, es eso, ¿no? Sobre todo el tema, es la vida. El tema de los derechos, claro. el tema de los derechos animales. Y tiene tres fundamentos: el tema de la ética, sí. El tema de la empatía, es decir, no hacerle a un ser vivo lo que no me gustaría que me hagan a mí, claro. en relación al maltrato, y el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque en los últimos años, hablando del calentamiento global, por ejemplo, 1/3 de las tierras que son cultivadas en el planeta se utilizan, por ejemplo, para producción agrícola destinada a alimentos de animales. Que van a ser, claro, por ejemplo, la harina de soja que va a ser para animales. Claro. Y eso incluye la deforestación, por ejemplo, lo que está pasando en el Amazonas. Claro, porque están bajando árboles para poder plantar soja, para Exacto. poder alimentar cerdos. Sí, es como un ciclo. Claro. De hecho, 1/4, por ejemplo, de las emisiones de los gases en el planeta vienen por el tema de la ganadería, ¿sí? Entonces, claro. No es solamente el veganismo en relación a, por ejemplo, a los animales, sino también de toda una cultura nueva sobre todo de los jóvenes que están a favor del tema del cambio climático. Exacto, creo que los jóvenes están con otra cabeza y muy con esta bandera. Sí. Hay un gran porcentaje de jóvenes que están defendiendo causas como que están más utópicos, ¿no es cierto? Más tratando de cambiar el mundo, me parece. Sí. Hace poco hubo una marcha masiva en Estados Unidos, ¿te acordás que fue el tema del Día del Cambio Climático? Sí. Y esta marcha fue en muchos países de todo el mundo, y se habló mucho de esto, del tema de lo que está pasando en el Amazonas, de la deforestación masiva, de los animales como máquinas de producción. Entonces, bueno, hay todo un cambio que no es solamente alimentario, sino que tiene que ver con otros, con otras áreas. Está buenísimo. Mariana, y en base a esto yo deduzco también que está buenísimo porque es mucho más coherente. O sea, se plantea una actitud muy coherente de decir, yo no como esto por esto y esto, que tiene un sustento filosófico. Sí. El tema es que es más difícil es como me parece una de las líneas, después de los crudi veganos, me parece que los veganos son los que más complican, ¿no? El tema de hacer los reemplazos nutricionales, que esto yo le hago un especial hincapié porque está bueno. A veces nosotros desde los medios tenemos esa responsabilidad, ¿no? Yo, como te hago la entrevista hoy a vos que sos vegana, mañana le voy a hacer la entrevista a alguien que es macrobiótico, y siempre voy a buscar un profesional que me pueda asesorar muy bien, porque acá estamos tratando de darle herramientas de conocimiento a la gente para que ella decida qué es lo que quiere, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que más le cierra? Ese es el objetivo. Entonces, está bueno poder hablar de esto, de la responsabilidad alimentaria que uno tiene, por ejemplo, cuando tu hijo te dice, mira, yo voy a ser vegano, y tiene 10 años y está en plena etapa de formación, entonces ahí hay que hacer reemplazos, ¿verdad? No, está muy bueno esto que vos me preguntás, porque en realidad hay mucho como duda o ignorancia, en realidad, claro que sí. Como una persona vegana. María, discúlpame, es que en esto de elegir lo que uno come es nuevo. Sí, es nuevo. Yo te digo, vos sos mucho más joven que yo, pero hace 20 años atrás, o 25 o 30 años, existían los vegetarianos, la gente los miraba raro y nadie elegía o sea, todos comíamos mucha carne y a veces verdura. Y era medio una general esa, ¿no? La gente no decidía filosóficamente o nutricionalmente qué opción de comida iba a tener en su mesa. No, y de hecho en la Argentina la cultura del asado es una tradición, pero también sabemos que una de las primeras causas de muerte en la Argentina son las cardiovasculares, que están asociadas al consumo de productos de origen animal y al colesterol. O sea, cada vez la gente se informa más. Ya no es como antes. Claro, claro. Y en esto aparte de un objetivo también de vida, ¿no? El hecho de que la gente ya tiene más claro que quiere vivir bien todos los años que viva. Exacto. Y por ejemplo, una alimentación vegana es una alimentación súper completa, porque la persona que se alimenta vegana come frutas, verduras, cereales integrales,
incluyendo muchos cereales, como por ejemplo el arroz, o por ejemplo el maíz, o por ejemplo la quinoa, legumbres como los garbanzos, como los porotos, como la soja, los hongos, las semillas, las frutas secas. Digamos, por ejemplo, te doy un ejemplo de un plato, de un almuerzo vegano equilibrado. Sí. Porque en realidad también está bueno decirlo que sí. la gente que no es vegana, hay de todo, ¿no? Hay gente no vegana, que es omnívora, que se alimenta muy mal. Y por supuesto. Yo he tenido pacientes que comen todo procesado de supermercado o todas comidas rápidas, y gente vegana que se alimenta mal. Entonces, para alimentarse mal no es necesario tener una bandera alimentaria, digamos. No, es que la nutrición tiene que ver con un equilibrio. Claro. Y tiene que ver con un orden alimentario. Por ejemplo, si vamos a hablar de equilibrio nutricional en un plato, el equilibrio tiene que ser que el plato te provea, por ejemplo, fibra alimentaria, que está en los vegetales, que tenga proteínas de buena calidad, como por ejemplo que ese plato tenga lentejas o garbanzos o porotos o soja, y que tenga carbohidratos, como por ejemplo puede ser arroz yamaní, o puede ser polenta, o puede ser fideos. O sea, por ejemplo, un almuerzo podría ser tranquilamente una hamburguesa de lentejas con arroz yamaní, semillas y vegetales salteados al wok, ponele. Riquísimo. Y ahí tenés todo. Riquísimo. ¿Sí? Entonces digo, en realidad es informarse, y siempre que hace un cambio alimentario a alguien está bueno que lo haga acompañado de un profesional, llámese omnívoro, llámese vegano, siempre está bueno eso. Sí, sí, es bueno eso de pensar siempre en pedir asesoramiento, y también cuando uno va a tomar la decisión, ¿no? Para poder llevarla a cabo, también para ver si se adapta a lo que uno pretende, ¿no? También porque a veces uno tiene un gasto energético, necesita... Exacto. Vos sabés que hablando de gasto energético, hay muchos deportistas a nivel mundial que son veganos, como por ejemplo Lewis Hamilton, que es un piloto de Fórmula 1, después está por ejemplo... Corredores. Después, claro, maratonistas. Serena Williams, que fue la tenista que ganó 7 Grand Slam. Serena Williams, que aparte tiene su buena musculatura, ¿eh? Exacto. Sí. Scott Jurek, que fue un ultramaratonista. O sea que también hay que desmistificar mucho, porque yo he recibido pacientes que quieren, por ejemplo, entrenar al gimnasio y creen que tiene que ser toda proteína animal. Y no, o sea, cuando empezás a ver que hay, de hecho, por ejemplo, Messi y otros futbolistas hicieron un cambio alimentario muy grande, bajando alimentos de origen animal. Claro. Entonces, bueno, digamos, se va echando luz cada vez más sobre estos temas. Claro, el hecho de sacarle las toxinas de tanta carne, tanta proteína, porque hubo una época que era furor el tema de consumir mucha proteína porque se creía en esto del reemplazo muscular y todo esto, ¿no? Y además hubo una época que fue el boom de la dieta de Atkins, no sé si te acuerdas de eso. Sí, sí. Que llovían, bueno, a mí me llovieron gente con daño renal en esa época, porque la carga de solutos de proteínas era tan elevada para el riñón, que hacían fallas renales muchas personas. El tema de los tóxicos sería eso, la parte tóxica de todo lo que es proteína es lo más difícil de digerir, ¿verdad? Exacto, y además porque, por ejemplo, la dieta de Atkins, que es todo productos animales y proteínas animales, tiene mucha carga de colesterol. Claro. Se tapaban las arterias, bueno, fue una moda realmente eso en un momento. Es un tema. Y aparte, por lo que estuvimos viendo, también hay cosas riquísimas para saciarse, para comer, para estar contento, para hacer, por ejemplo, fiesta. No es necesario privarse a nivel gusto, ¿no? Yo siempre cuento que mi experiencia en el veganismo fue progresiva. Primero dejé de comprar tanta carne porque estaba carísima. Eso es muy gracioso. Mirá. Yo comía, por ejemplo, carne en un asado. Claro. Qué sé yo, un fin de semana. Y después llegó un momento en que me definí por esto de dejar completamente los productos animales, y me pasó algo muy loco en los valores del laboratorio. En un año me bajó el colesterol, me bajaron los triglicéridos, me disminuyó la acidez estomacal. Claro. Disminuyeron algunos anticuerpos que yo tenía, que tenía una enfermedad autoinmune.
Otra de las cosas que me pasó es que dejé de ir al súper y comprar refinados, empecé a cocinar muchísimo más. Claro. Empecé a disminuir el consumo de aditivos, de conservantes. Eso es otra de las cosas de lo que me estás marcando, de dejaste de ir al súper, es una de las cosas que la gente no mira cuando ve algunas cosas caras como, no sé, el aceite de coco, por ejemplo, el aceite de oliva extra virgen. Ven los precios de esto o de un chocolate, pero el tema de dejar de consumir todo lo que es súper procesado de marca, ¿no? Sí. Y te voy a decir una cosa. Es un ahorro. En este momento mi alimentación es un 30% más barata porque lo que es más caro en el súper son los lácteos y las carnes. Claro. El animal. Claro. Entonces realmente terminas ahorrando muchísimo dinero. Sí, seguro. Sí, aparte la gente es como que a veces, no la gente en general, pero muchas de las personas que están acostumbrados a comer procesado justifican su alimentación y te dicen, bueno, pero nunca ven el precio de 1 kilo de galletitas Oreo, siempre viene el precio de un paquete. Claro. Entonces, sí. El día que ven el precio, miran el precio del kilo. Sí, ahí se agarran la cabeza. Que la historia, exactamente, que la historia cambia. María, sí. Yo veo que tengo muchos temas interesantes para charlar con vos. Me encantaría que me des alguna receta linda. A mí me gustaría que te quedes en la segunda parte del programa. Si nos esperás un ratito, nosotros vamos a hacer una tanda publicitaria y después volvemos. Y también quiero que me cuentes esto de alimentación emocional e inmunológica. Y tenemos una embarazada en el grupo, así que también te vamos a preguntar si la embarazada puede estar vegana o no. Sí, sí puede. Te vamos a atormentar con preguntas. La Sociedad Argentina de Nutrición, respaldada por la ADA, ya dijo que las dietas veganas pueden ser para cualquier etapa de ciclo vital, pero que esté acompañada por un profesional. Ah, bien, perfecto. Buenísimo. Así que bueno, dale. María, en 2 minutos estamos acá de vuelta, dale. Buenísimo. Gracias, gracias. De nada. Así pasaba María Mendiavilla y en un ratito nomás, está con nosotros para seguir charlando de nutrición y veganismo.